Hola, bienvenidos. Estamos con el hipnoterapeuta Jesús Almada. ¿Cómo estás? ¿Eres de Tijuana? Así es, de Tijuana. Sí. Tijuana, doctor. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué es tu instituto? Se llama el Instituto Milton Erickson. ¿Qué es el Instituto Milton Erickson? ¿Es del señor Erickson de psicología? Sí, bueno, el Instituto Milton Erickson es un instituto que pasa por un proceso de autorización a través de la Fundación Erickson, Milton Erickson Foundation, que tiene su sede en la ciudad de Phoenix, Arizona. Ellos como fundación reconocen a un instituto Erickson por ciudad y su requisito es que no haya otro instituto a menos de 100 millas de distancia. El señor Erickson, ¿qué hacía? El doctor Erickson fue pionero de la hipnosis, fue un médico, psicoterapeuta y médico que nació en 1901 y murió en 1980. Dentro de su trabajo más importante fue el reconocer la hipnosis como un modelo naturalista y aprender técnicas diferentes para llevar a las personas a un estado hipnótico y a partir de esos estados hipnóticos generar cambios en el sistema de creencias y en la vida de las personas. Y si un muchacho de 18 años quisiera como que estudiar psicología o hipnosis, ¿tú cuál es el rumbo que tú le dirías a un muchacho de 18 años o de 17 que ya le gustan esos temas? ¿Cómo le dirías el rumbo primero? ¿Primero estudia psicología y luego hipnosis? ¿O cómo? Sí, creo que la ruta más adecuada es primero estudiar una licenciatura en psicología clínica y después puedes especializarte en hipnosis ericksoniana a través de un máster, de un diplomado y supervisar, sobre todo, verificar, que el máster o el diplomado tenga supervisión clínica. Es bien importante cuando aprendemos hipnosis que las personas cuando están estudiando hipnosis hagan hipnosis bajo estricta supervisión del maestro. Porque hay escuelas que te enseñan a hacer hipnosis pero no practicas con pacientes en realidad. Entonces la hipnosis se aprende haciendo hipnosis, no leyendo acerca de hipnosis. Entonces si los muchachos quieren estudiar, si las personas quieren estudiar hipnosis, es bien importante que verifiquen que el programa en el que se van a formar tenga práctica supervisada como parte importante del proceso. Por ejemplo, en la escuela de la universidad estudia su licencia en psicología. ¿Se le dice licencia en psicología? Licenciatura, sí. Licenciatura. ¿Por qué no ven hipnosis ahí? O sea, ¿por qué no los capacitan con hipnosis ahí? O se ven, pero... Hay algunas universidades que tienen dentro de su programa como materia optativa la hipnosis, pero en realidad una materia en licenciatura simplemente es como una introducción a lo que es el modelo hipnoterapéutico y una persona que está dentro de la licenciatura todavía no tiene las capacidades o las herramientas para poder trabajar formalmente en terapia. Por eso se forma a las personas una vez que egresaron de la carrera. Por ejemplo, si uno quiere hacer hipnosis, ¿uno aprende de rápido o es como que toma tiempo? Es una pregunta muy importante. Aprender hipnosis realmente es muy fácil. Existe esta idea de que la hipnosis es algo misterioso, místico, una ciencia oscura, muy complicada de aprender y la realidad es que no. Armando Charovsky, que es un hipnoterapeuta argentino, siempre dice hipnotizar es peligrosamente fácil. En el máster que nosotros tenemos, donde enseñamos a las personas a hacer hipnosis, es un máster de 240 horas teórico-prácticas. En las primeras 5 horas del máster, nuestros alumnos aprenden a hipnotizar. Es decir, tú vas a estudiar conmigo y en las primeras 5 horas del curso tú ya sabes cómo hipnotizar. El resto del tiempo, las 240 horas, las 235 horas que nos quedan, vas a aprender qué hacer con tu paciente cuando esté en estado hipnótico. Y a esto le sumamos las horas de supervisión clínica que cada alumno tiene que llevar grabando o videograbando sus sesiones para hacer un análisis de las herramientas que está utilizando, cómo las está utilizando y darle seguimiento puntual a cada uno de sus procesos. ¿No está como que peligroso? ¿O cuál es la diferencia entre así como hipnosis de entretenimiento, como los famosos, pues los que vemos así en museos y los que vienen, hacen giras o en las calles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa hipnosis de entretenimiento y como clínica? La hipnosis clínica. La diferencia más importante, yo creo, son dos, desde mi punto de vista, es la ética y el profesionalismo que tiene un hipnoterapeuta clínico y el uso que se le da a la hipnosis. Los hipnotistas de teatro saben hipnotizar, tienen la habilidad de meter a sus clientes, a los que participan en su show, pueden meterlos en un estado hipnótico. La diferencia más importante y la diferencia básica radica en el uso que le damos a la hipnosis. Nosotros como hipnoterapeutas, desde el punto de vista clínico,
partimos de un código ético que es muy estricto. Y la primera regla del código ético del hipnoterapeuta es: nunca vas a usar la hipnosis para entretenimiento o espectáculo, ni para burlarte de las personas que te conceden el honor de estar contigo. Entonces, partiendo de ahí, un hipnotista de teatro se burla de la gente que se sube al teatro, se burla de la gente, que se sube al escenario, se burla de ellos, los ridiculiza. Y nosotros hemos tenido en el instituto muchas personas que han llegado con brotes psicóticos, con problemas graves emocionales, porque vivieron una experiencia catastrófica o traumática en un espectáculo de hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué está pasando cuando una persona empieza a hablar y el cuerpo cómo lo recibe o la mente? O sea, ¿por qué está pasando como que esa sensibilidad de que actualmente el hipnotizador está hablando o el hipnoterapeuta está hablando y se ve que que algo está pasando en el organismo? O sea, ¿por qué fisiológicamente qué está pasando? ¿Por qué el cuerpo está susceptible a quedar atrapado o estar escuchando? La hipnosis se basa en el uso de la palabra y en el uso de la voz. Nuestra herramienta básica de trabajo es la voz hipnótica. Una voz hipnótica es una voz más lenta, más grave, con un ritmo diferente. Y lo que buscamos es activar todos los recursos de la mente inconsciente. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Neurofisiológicamente, el hemisferio izquierdo tiene que ver con todos los procesos racionales, lógicos, cuadrados, y todo lo que podemos comprobar de una manera fehaciente. Y el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, es el hemisferio emocional. Ahí suceden muchas cosas que normalmente no tienen una explicación lógica. Lo que hacemos en hipnosis es activar el hemisferio derecho y apagar la lógica racional para que nuestros pacientes puedan crear situaciones diferentes y generar una reprogramación de su sistema. Pero hay así como la física que dicen de que la teoría de cuerdas, de que todo es vibración y que un átomo está hecho de vibración, y tú hiciste referencia a que la hipnosis se activa a partir del sonido, de la voz, de las palabras. Así es. ¿Tú crees que se conecta así? ¿De que es por eso? ¿De que tú al momento de empezar a hablar o al generar ciertos sonidos o ciertas frecuencias o cierta música ambiental, el cuerpo se empieza a tornar hacia donde está? Claro, el trabajo de la hipnosis está basado en las ondas cerebrales, las ondas teta, las ondas delta, las ondas gamma, las ondas alfa. Entonces, cuando nosotros hacemos hipnosis, a través del uso de la voz, cambiamos la frecuencia de vibración de las personas y activamos todo lo que es su cerebro derecho o su hemisferio derecho, que es la parte creativa. Parcialmente queda activada la parte occipital, que es la parte del cerebro con la que las personas nos conectamos con lo místico, con lo espiritual, con todas estas áreas que tienen que ver con Dios o con el universo. Y el hemisferio derecho es donde está toda la parte emocional y donde creamos realidades alternas. Entonces, cuando nosotros hacemos voz hipnótica, activamos con la vibración de nuestra voz esas áreas y generamos respuestas de más susceptibilidad a las sugestiones que le vamos dando. Por eso es que es bien importante cuidar lo que hacemos, porque una sugestión que vaya dirigida de una manera correcta puede salvar a un paciente y puede ayudarle a tener muchos cambios positivos. La hipnosis para mí es como tener un bisturí. Un bisturí en manos de un cirujano salva muchas vidas, pero ese mismo bisturí en manos de un asesino serial puede quitar muchas vidas. En una ocasión recibí yo personalmente, y esto no me lo platicó nadie porque yo lo recibí, a un muchachito de 18 años que venía de un espectáculo de hipnosis aquí en Tijuana. Él estaba con uno de estos hipnotistas de teatro y entonces se subió hipnotizado, se subió en un estado alterado de conciencia al escenario. El hipnotista de teatro les dice a todos los participantes que son estilistas, que pueden soltarse el pelo, que pueden bailar y ser libres como el viento, como la mariposa que llevan dentro. Este muchachito tenía dudas acerca de su identidad sexual y cuando empieza a hacer todos los movimientos y se suelta porque estaba en un estado alternativo o alterado de conciencia, hace muchas cosas que conscientemente nunca habría hecho. Supuestamente en esos espectáculos está prohibido grabar, está prohibido fotos, está prohibido todo lo demás. Pues cuando este niño, que es un niño de 18 años, llega a su casa, tiene videos, tiene fotos, no que no eras, ya saliste del closet. Entonces empiezan una serie de ataques cibernéticos y este niño en la noche trata de quitarse la vida en su casa. Sus papás se dan cuenta que hay mucho silencio en la habitación, van a verlo y está ahí tirado, se había cortado las venas,
lo llevan de inmediato al hospital y en el hospital trata de ahorcarse con las sábanas de la cama en la que lo tienen retenido y por la mañana se roba unas pastillas del botiquín del hospital y se las toma también. Entonces este joven en menos de 24 horas tiene 3 intentos suicidas. ¿Por qué? Porque se activa una parte de su cerebro y se activa una parte de su realidad para la que él no está preparado a enfrentar, se mete en una situación que nosotros llamamos un brote psicótico y entonces la realidad que estaba viviendo era tan amenazante que prefiere dejar esta vida y partir. Eso es lo delicado de la hipnosis, que cuando nosotros lo usamos bien y para bien, podemos generar cambios y reprogramaciones impresionantes en nuestros pacientes. Pero también podemos dañar mucho a las personas si abrimos experiencias sin la preparación y sin que nosotros tengamos la preparación y sin que el paciente tenga la preparación o las herramientas para enfrentarlo. En tus procesos de terapia hay como alguna experiencia, una anécdota que tú recuerdes con gusto de que esta persona llegó mal y tú, oh, wow, sí, mi proceso de terapia le ayudó. Sí, claro. Digo, tengo 20 años trabajando con hipnosis y yo veo 10 pacientes al día. Entonces, experiencias positivas tengo muchísimas y realmente lo que a mí me motiva para seguir haciendo esto es ver esos cambios, ver cómo las personas cambian, ver cómo la persona que llega a terapia con los hombros encogidos, arrastrando los pies, ojeras, con una voz muy bajita, de repente te lo encuentras en otro lugar y es una transformación impresionante de la persona. Activamos recursos que la persona no sabía que tenía, los ponemos a trabajar para su bienestar y le damos la oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas que le cambian, literalmente le cambian la vida. O sea, tu proceso de terapia, ¿cómo es? O sea, el paciente llega y ¿qué? Se expresa, te dice lo que siente y de ahí tú empiezas. ¿Cómo es el proceso? Esta es una pregunta importante porque normalmente en un modelo regular de terapia, la pregunta que hace el psicólogo o el terapeuta es ¿cuál es tu problema? Oiga, vengo a terapia, oye, pues ¿cuál es su problema? ¿Qué lo trae por acá? Cuando nosotros trabajamos con hipnosis, la hipnosis es un modelo breve, estratégico. Breve quiere decir que no vamos a trabajar muchísimas sesiones y estratégico quiere decir que nos orientamos a la construcción de soluciones y no a revisar el origen del problema. Entonces nosotros lo que hacemos es preguntarle a nuestros pacientes ¿qué te gustaría resolver? ¿Qué te gustaría que cambiara en tu vida? Si tú te das cuenta, con esa pregunta simplemente ya la mente del paciente se orienta a una solución. ¿Qué te gustaría resolver? Quiero bajar de peso. Ya tenemos una respuesta. Yo le pregunto, ¿cuál es tu problema? Es que estoy gordito, es que no me siento bien, mi autoestima. Empieza a hablar de su problema y el problema crece. Cuando me dice, quiero bajar de peso, su mente ya está registrando un cambio. Su mente ya está orientando sus recursos hacia un objetivo muy específico. ¿Qué sigue de ahí? Establecemos un objetivo de terapia y luego a través de la entrevista diagnóstica identificamos cuáles son las conductas recurrentes que el paciente tiene y que lo han llevado a estar como está. Una de las reglas básicas de la hipnosis es, si haces lo que siempre has hecho, vas a tener los resultados que siempre has tenido. Si quieres tener resultados distintos, haz cosas distintas. Entonces, identificamos un patrón recurrente, identificamos para qué le ha servido al paciente ese patrón o esa conducta y después modificamos esa conducta de tal manera que le sirva al paciente para mejorar. ¿Y esa terapia cuánto cuesta? ¿O depende de quién? ¿O depende del lugar? ¿O depende del problema? Mira, nos preguntan mucho si es caro ir a terapia. La realidad es que hay dos formas de ver el pago al terapeuta, como un gasto o como una inversión. En mi experiencia, es mucho más caro no ir a terapia. Gastas en otras cosas, sigues tirando tu dinero en alcohol, sigues tirando tu dinero en fiestas, pierdes muchas cosas, pierdes mucho tiempo que pudieras estar utilizando de una manera inteligente si estuvieras en un proceso de terapia cambiando tu vida. Realmente, cuando nosotros vamos a terapia con la idea de que vamos a invertir en nuestra vida, el proceso de terapia no resulta para nada caro. Cuando vamos forzados porque alguien nos dijo tienes que ir a terapia y yo llego a terapia forzado y sin deseos, va a resultar caro porque ni yo voy a hacer lo que el terapeuta me dice, ni voy a dejar que el terapeuta me ayude. Entonces eso extiende el proceso de terapia y limita la aparición de soluciones. ¿Cuánto dura un proceso o depende del problema? Depende mucho, pero nosotros tenemos un promedio de 10 a 12 sesiones de terapia y lo que hacemos es, terminamos ese proceso que se llama esfuerzo terapéutico. Cuando la persona termina ese primer proceso,
Si él quiere o ella quiere seguir en el proceso revisando otras áreas de su vida, lo que hacemos es hacer un pequeño break, dejarle 1 o 2 meses de descanso para luego regresar a iniciar otro proceso que se llama otra vez un esfuerzo terapéutico diferente. Entonces estamos hablando que son 10 o 12 sesiones dependiendo el problema y dependiendo el deseo y la voluntad que el paciente tenga para mejorar. ¿Cuánto, si la persona ya se adaptó como a estar 6 meses, por así decir, no genera como que una dependencia de que... Con el terapeuta? Sí, ajá. Normalmente en procesos de terapia, por ejemplo, que son basados en el humanismo, sí se genera este tipo de dependencia. Lo que nosotros hacemos en el proceso de hipnosis ericksoniana está basado en el desarrollo de habilidades. Entonces el paciente primero viene a resolver un problema. Trabajamos en 4 fases: la resolución del problema, luego seguimiento del cambio, mantenimiento y estabilización del paciente, y luego terminamos con algo que se llama desarrollo de habilidades hacia la autonomía. Entonces la última parte del proceso, ayudamos al paciente a que desarrolle habilidades y destrezas para que tenga autonomía y sea totalmente independiente y autosuficiente al terminar el proceso de terapia. Y si, por ejemplo, o sea, como tip, o sea, por ejemplo a mí, pero pues a todos los demás, o sea, si yo quisiera como que calmar mi mente ahorita en la noche antes de dormirme, o no sé, nada más aliviar, porque hay gente que tiene estrés, o ¿qué me recomendarías hacer? Así cosas chiquitas que uno podría hacer como para quitarse el estrés o usando tus enseñanzas. Hay un ejercicio que está basado en el método Silva de control mental, que realmente es una inducción de autohipnosis. Lo que le decimos nosotros a los pacientes es: cierra tus ojos, dirige tu mirada hacia tus cejas, con los ojos cerrados, y respira profundamente. Cuando vayas soltando el aire, bajas tu mirada a una posición regular y continúa respirando con profundidad. Normalmente lo que hacemos en hipnosis es asociar procesos naturales y automáticos con bienestar. Entonces yo le digo a mis pacientes: cada vez que respiras, tomas de afuera lo que necesitas para sanar, para recuperar la paz, para recuperar la tranquilidad, para recuperar la confianza y la seguridad en ti mismo. Y cada vez que exhalas y sacas aire, sacas todo eso que te preocupaba. Sacas todo lo que te molestaba, todos los miedos, las emociones revueltas que tenías. Entonces el paciente, como no puede dejar de respirar y ha quedado asociada la respiración con procesos de bienestar, continúa sanando aún después de salir de la terapia, del proceso de terapia. Normalmente lo que hacemos con nuestros pacientes es educarlos en autohipnosis. Entonces el paciente va a terapia, aprende cosas, resuelve situaciones, pero antes de irse desarrolla habilidades que lo orientan hacia la autonomía. O sea, le enseñamos a hacer autohipnosis para que pueda, cada vez que lo necesite, entrar en contacto con sus recursos internos y resolver. Hay, por ejemplo, había un podcast en España que invitaron a un hipnotizador, un hipnoterapeuta, uno de los dos, y le dijo al muchacho: ya no vas a recordar tu nombre. Le pidió cerrar tus ojos y en este momento ya no vas a recordar tu nombre. Abrió sus ojos y le preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Y nada más había pasado como, o sea, a 10 segundos antes estaba bien. Y nomás dijo Brack, y luego despertó rápido. ¿Y cuál es tu nombre? Podía hablar todo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y dónde vives? Aquí en España. ¿Y cómo se llaman todos? ¿Y tú cómo te llamas? Estaba totalmente bloqueado. ¿Eso sí es verdad? ¿Eso sí pasa? ¿O eso es más entretenido? Sí, si te lo contesto rápido, yo creo que lo prepararon antes de grabar en el programa. Hubo como un acuerdo entre la persona que iba a hacerlo y el hipnotista, y después está este acto circense, ¿no? Para que pueda generar todo esto. Hay veces que, aquí andaba en Tijuana un hipnotizador que le pagaba con servilletas a los meseros y en las gasolineras, y entonces es ilógico que alguien en una gasolinera agarre una servilleta y piense que es un billete, ¿no? Pero eso lo grababa como parte de su promoción. Entonces realmente la hipnosis se conoce más por lo que no es y por todos esos mitos. Sí existen métodos de inducción rápida, sí existe forma de bloquear cierta información, se llama amnesia selectiva. Yo puedo generar procesos de amnesia selectiva en un paciente, pero no es como apretar un botón y se apagó. O sea, lleva un proceso y tenemos que ser muy cuidadosos, porque cada una de las funciones del cerebro de los seres humanos tiene un objetivo, tiene un para qué. Entonces, por ejemplo, hay una persona que dice: yo te hago que dejes de fumar en una sola sesión. No, esa es una promesa. Una sesión para dejar de fumar. Sí lo podemos hacer.
La realidad es que si tú fumas y tienes 20 años fumando, el cigarro ha tenido para ti una función estabilizadora. Si yo te digo, dejas de fumar en este momento, porque yo lo digo, es probable que me hagas caso y sigas la instrucción. Pero entonces, lo que el cigarro te daba a ti como beneficio, lo vas a desplazar hacia otra conducta. Se llama desplazamiento del síntoma. Entonces, las personas que dejan de fumar sin haber estado en un proceso, empiezan a comer en exceso, empiezan a consumir alcohol en exceso, porque el acto de comer o el acto de consumir alcohol es igual que el acto de fumar. Es oral, a través de la boca, recibes placer. Entonces se desplaza el síntoma hacia una conducta similar y no se resuelve el origen. Regularmente los problemas que trae un paciente son síntomas de un problema más profundo. Entonces yo trabajo en que dejes de fumar en una sesión. Yo puedo hacer que dejes de fumar si yo te digo, ¿qué te da mucho asco? Me da mucho asco los ratones. Entonces cuando fumes vas a tener la colilla del cigarro, va a ser la cola de un ratón y vas a sentir los anillos de la cola de ese ratón entrando en tu boca. Y al inhalar el humo te vas a llenar de ratones en tu interior. La persona que tiene fobia a los ratones no va a volver a fumar, pero va a generar una conducta aversiva y entonces después va a tener conductas autodestructivas de otra índole. Necesitamos primero resolver el origen del problema y después el síntoma. O sea, puedes despertar otro monstruo, otra parte mala al quitarlo. O sea, no necesariamente ya te quita el problema, sino tienen que hacer un trabajo previo. Sí, imagínate que tú vas al dentista con una muela picada y tienes caries y te ponen anestesia. Y te dice el dentista, ya quedó, se le quitó el dolor. ¿El dolor qué es? Es un síntoma, no es un problema. El dolor es un síntoma que te dice que en esa muela hay una caries. Tenemos que atender la caries y resolverla. Si nada más te quito el dolor, es como si yo te digo, deja de fumar ya. Si el cigarro en este caso es un síntoma, el alcohol es un síntoma, las drogas son un síntoma, son conductas que sirven para evadir una realidad más profunda. La terapia real es trabajar en el origen del problema para construir una solución práctica. Okay. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante la información. Gracias por haber venido para acá. Si la gente quiere saber más de ti, ¿qué redes sociales tienes? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en Tijuana, estoy ubicado en el fraccionamiento Las Palmas. Mis redes sociales son Jesús Almada en Facebook. En Instagram estoy comojalmada44. Tengo también mi canal de TikTok y mi canal de YouTube. Y ahí pueden ver muchos videos donde se explica todo el trabajo que hacemos en la hipnosis, en los procesos de psicoterapia clínica y también en procesos de psicología del deporte, porque soy psicólogo de alto rendimiento deportivo. Y entonces tenemos una gama de servicios que podemos utilizar para cualquier caso que los pacientes quisieran resolver. Y si alguien quiere aprender hipnosis, ya sea un estudiante o alguien que no estudió psicología, ¿se puede? ¿O sí, claro. ¿Qué programas tienes? ¿Cómo te de preferencia tienen que ser personas que estén orientadas a las ciencias de la salud, que sean terapeutas, que sean psicólogos, médicos, psiquiatras, odontólogos, que sean psicoterapeutas formados en algún área. Y nosotros ofrecemos 2 programas de formación. Uno que es un máster en hipnosis clínica ericksoniana que se imparte durante 1 año de manera presencial aquí en Tijuana, Baja California. Pero si alguien está interesado en formarse y no puede venir, tenemos también un diplomado en línea. Este diplomado vamos a iniciar con la primera generación y es el mismo programa del máster, pero se lleva a través de 2 sesiones al mes, en línea 100%. Las sesiones quedan grabadas para que las personas puedan volverlas a ver y siempre tienen el contacto directo con el facilitador de la clase para que puedan resolver dudas y preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Un placer. Entonces, nos vemos. Jesús Almada, hipnoterapeuta. Para servirles. Gracias.